En este video acerca de la evaluación del precio del petróleo mostraremos su comportamiento a partir de diferentes modelos de pronósticos. De igual manera, una vez aplicados los métodos, mostraremos los gráficos correspondientes a cada método, los cuales nos indican la evolución del precio del petróleo durante los últimos 8 años. La mezcla mexicana de petróleo está principalmente compuesta por carbono del 84 al 87%, hidrógeno del 11 al 14%, de azufre del 0.2% y nitrógeno del 0.2%. En la tabla siguiente podemos observar la clasificación de las mezclas de acuerdo a su densidad. Es importante recordar que la gravedad API o grados API es una medida de densidad que precisa cuán pesado o liviano es el petróleo. Para exportación, en México se preparan 3 variedades de petróleo crudo, que son Istmo, ligero con densidad de 33.6 grados API y 1.3% de azufre en peso; Maya, pesado con densidad de 22 grados API y 3.3% de azufre en peso; Olmeca, superligero con densidad de 39.3 grados API y 0.8% de azufre en peso. El petróleo mexicano es materia prima de calidad que se encuentra presente en toda la industria nacional e internacional, como lo es en transporte, alimentos, fármacos, fertilizantes, pinturas y textiles. El petróleo mexicano es más pesado, por lo que es más difícil y costoso refinarlo. La industria petrolera clasifica el petróleo crudo según su lugar de origen y también relacionándolo con su gravedad API, ligero, medio, pesado, extrapesado. Los refinadores también lo clasifican como dulce, que significa que contiene relativamente poco azufre, o ácido, que contiene mayores cantidades de azufre y, por lo tanto, se necesitarían más operaciones de refinamiento para cumplir las especificaciones actuales de los productos refinados. Actualmente, el mundo se encuentra en un periodo de crisis energética, ya que dentro de algunos años la producción mundial de petróleo convencional empezará a disminuir, al haber alcanzado actualmente el límite de producción, mientras la demanda mundial no deja de aumentar. Como ya hemos mencionado, en este video vamos a analizar el precio del petróleo según su comportamiento en los últimos 8 años con base en los datos publicados por la página de internet de la Secretaría de Economía, además de un análisis de rentabilidad de la producción. Todo esto a partir de los distintos métodos de pronóstico que veremos a continuación. El primer método utilizado es el método de último dato, con el cual obtuvimos los siguientes resultados: una desviación absoluta media DAM de 1.0812 y un valor del precio del petróleo pronosticado de $35.89. En el gráfico podemos observar el comportamiento del precio del petróleo y el pronóstico para el año 2017 se mantendría constante para este método. Como ya lo mencionamos, sería un pronóstico de $35.89. El siguiente método para pronosticar es el de promedio simple, el cual analizaremos a continuación. Para el DAM obtuvimos 20.8546 y un valor pronosticado del precio del petróleo de $77.62. Es un precio muy bueno, aunque realmente este método nos está arrojando un precio muy elevado, el cual en un principio sería el deseable, pero analizando los demás métodos observamos la realidad de la situación y el comportamiento actual del precio por barril del petróleo. Como podemos observar en el gráfico, varía bastante con el gráfico del método anterior. Es por ello que nos hace dudar de la confiabilidad de este método. El siguiente método es el método del promedio móvil. Los datos correspondientes fueron un DAM de 1.2021 y un valor pronosticado de $36.25. Nuevamente mostramos el gráfico para este método, siendo muy similar al comportamiento del método del último dato. Continuando con nuestro análisis, para los siguientes 3 métodos hemos utilizado coeficientes de suavización. Para el caso del método del suavizado exponencial simple y suavizado exponencial doble, utilizamos alfa como un coeficiente de suavización que nos indica el comportamiento del mercado, así como también una variable beta que nos representa el coeficiente de suavización de la estimación de la tendencia. Para nuestro último método, que será el de Winters, utilizamos los 2 coeficientes anteriores más un tercero denominado gamma, que nos indicará la estimación de la estacionalidad. Para este método de suavizado exponencial simple hemos obtenido los siguientes valores: un DAM de 1.9650 y un valor pronosticado de $36.89. Como podemos observar, el gráfico se asemeja bastante al primer método y tercer método explicados. Como penúltimo método,
aplicamos suavizado exponencial doble, con lo que obtuvimos una desviación absoluta media de 1.8508 y un valor de pronóstico de precio del petróleo de $34.88. Con este dato comenzamos a pronosticar el comportamiento del petróleo diario y observamos que a la mitad del año pronosticado 2017 el precio del petróleo podría disminuir bastante, lo cual provocaría que se tuviera que cerrar la planta procesadora. Esto se justifica en el gráfico, observando a inicios del año 2016 el precio del petróleo sufrió una baja considerable que llegó a costar los $20, un precio que deja ser rentable, por lo que se deben tomar medidas preventivas para lograr volver a establecer el precio del barril del petróleo. Por último, aplicamos el método de suavizado exponencial de Winters que mostramos a continuación. Este método analiza los datos cuando, además de presentarse una tendencia lineal en la serie de tiempo, también utilizamos un patrón de comportamiento de tipo estacional o periódico en los datos. Los resultados obtenidos fueron un DAM de $8.4914 y un valor pronosticado de $35.04. Al igual que el método anterior, hicimos un análisis día a día para el año 2017 del comportamiento del precio del petróleo y nuevamente volvimos a comprobar que hay días para los cuales el precio del petróleo sufriría una baja bastante considerable que podría llegar a la quiebra de la planta o bien un cierre temporal. Por ende, es importante que comencemos a implementar mejoras y técnicas que nos ayuden a volver a establecer el precio del barril del petróleo. A continuación presentamos una tabla comparativa de las DAM obtenidas en los diferentes métodos. Recordando, la DAM es una desviación absoluta media que mide la precisión de un pronóstico mediante el promedio de la magnitud de los errores. El mejor pronóstico es en el que se obtenga el valor de la DAM más pequeño. En este caso, nuestra DAM menor nos dio para el método del último valor. Al finalizar los diferentes métodos para pronosticar el precio del petróleo para el año 2016, se pudo observar que durante los primeros 5 análisis se presentaron resultados refiriéndonos al precio del petróleo consistentes y rentables para la planta. Al realizar la estimación del día a día del comportamiento del petróleo en los últimos 2 métodos, observamos demasiada irregularidad en nuestros resultados, puesto que obtuvimos valores negativos que nos indican una baja en el precio del petróleo, lo cual es importante considerar, ya que es muy probable que si no logramos volver a elevar el precio del petróleo en un futuro no muy lejano, la planta tendría que cerrar. Ahora bien, cabe recalcar que este proyecto se va a enfocar en una planta de Poza Rica, por lo tanto existen muchos detalles, enfoques y datos a considerar para poder hacer rentable el uso de esta planta.